Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 12. Bien, ahí nos quedamos en nuestro estudio de este libro, de este profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Y hoy nos toca ver el capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 12. ¿Estamos listos? Bien. Dice la Biblia de esta manera: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿qué dijeron? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijisteis. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, ni en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos, todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. ¿Quién lo dijo? Dice Jehová de los ejércitos. Oremos. Amado Padre Celestial, estamos aquí una vez más reunidos. Hemos cantado que somos un pueblo escogido por ti y para ti, un pueblo santo. Estamos aquí, Señor, en principio para adorarte, y eso es lo que estamos haciendo y queremos seguir haciéndolo, porque la razón y el propósito de estar aquí eres tú. Uno mayor que este lugar está con nosotros, nuestro Señor, a quien amamos y a quien servimos. Señor, sin ti nada somos, nada podemos hacer. No seríamos lo que somos si no es por tu Espíritu Santo que nos ayuda, que Él nos provee esa unidad. Ayúdanos, Señor, a poder mantener esa unidad y cuidar de esa unidad para la gloria y la honra de tu nombre. Y ahora, Padre, pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra y me uses para la gloria y honra a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. No puedo dejar de alegrarme de ver este grupo de hermanos que están adelante. Ustedes todavía no los han visto quizás, que van a dar el paso de fe del bautizo. Incluso estoy viendo criaturas que yo he dedicado al Señor. Estamos volviendo viejos. Y ahora y aquí también tenemos un grupo de damas que también se están por bautizar. Así que voy a pedirles que se pongan de pie, se volteen a la iglesia para que les den un fuerte aplauso a todos ustedes. Tomen asiento. Es una bendición, hermanos, poder como iglesia tener la oportunidad de ser testigos del bautizo de personas, de hermanos de la iglesia. Es una bendición. A mí me llena mucho de alegría poder hacerlo. Es un honor, es un privilegio. Siempre cuando lo bautizo una persona recuerdo mi bautizo. Yo me bauticé siendo un niño también, como los que están aquí. Y nunca me lo olvido. Siempre recuerdo mi bautizo. Estaba un poquito nervioso, pero igual dije, Señor, yo tengo que hacer este paso, tengo que tomar esta decisión. Quiero honrar tu mandamiento de bautizarme porque te amo, te quiero, no me avergüenzo y quiero hacerlo con todo mi corazón para ti. Y lo hice. Y gracias al Señor que Él me permitió hacerlo siendo joven. Aunque todos ustedes están jóvenes también. De nada. También quiero decirles que el fin de semana pasado estuvimos, este fin de semana, o sea, ayer y anteayer estuvimos disfrutando las parejas de la iglesia de un retiro maravilloso. ¿Cuántas parejas dicen amén? No le vamos a poder contar las cosas que pasaron ahí, porque es difícil,
pero sí les animamos a los que no fueron a que participen de un retiro de parejas, porque la verdad vale la pena, definitivamente lo vale. Bien, para aquellos que se están incorporando y recién están con nosotros, estamos estudiando un libro del Antiguo Testamento que se llama el libro de Malaquías, y hoy nos toca ver el capítulo 3 de Malaquías, y vamos a estudiar desde el verso 6 hasta el verso 12, vamos a repasar esa porción de la palabra del Señor. Malaquías fue un profeta, su nombre significa mensajero, y Dios lo levantó para traer un mensaje a Israel, al pueblo de Israel, pero es un mensaje fresco, vivo para nosotros porque está dentro de la palabra del Señor. Pero antes de seguir hablando, yo quisiera mencionarles que me llamó poderosamente la atención este artículo que les voy a leer. Normalmente cuando aparecen estos artículos, le llama la atención a uno porque no quisiera que pase en su iglesia. Usted no quisiera que haya un asalto, un robo en nuestra iglesia, ni yo tampoco. Pero cuando aparecen estos anuncios, le llama a uno la atención y trata de ver qué pasó, qué sucedió. Bueno, esto empieza así, llamándome mi atención, diciendo este encabezado, este título: nuestra iglesia fue robada recientemente. Y quiero leer lo que encontré. Dice: estamos agradecidos de que nadie resultó herido físicamente, pero dice, pasará un tiempo antes de que las cosas vuelvan a la normalidad. Está claro que más de una persona es responsable de hecho, hay más de uno. Puede que haya muchas personas que hayan sido parte de este crimen. Entonces dije, ¿qué pasó? Seguí leyendo. Dos cosas son las más desafortunadas que han sucedido sobre este robo. Uno es que no tenemos garantías que no volverá a suceder. Y eso es un poco desconcertante, dice la persona que escribió este artículo. Lo siguiente dice: el otro elemento desafortunado es que estamos seguros de que aquellos que llevaron a cabo el robo son miembros de nuestra iglesia. Ahí se pone más difícil, más me llamó la atención. Dice: ya es suficientemente malo saber que ha ocurrido un robo, pero es realmente difícil imaginar que los cristianos profesantes realmente le robarían a Dios y a los ministerios de su iglesia. Ciertamente podemos esperar que cualquiera que haya participado en este acto se arrepienta y pague lo que ha tomado. Se ha informado que parte del dinero robado se ha utilizado para vacaciones, automóviles, botes, ropas de diseñador, equipos deportivos, casas, terrenos y otros artículos. E incluso dice para salir a cenar. No tenemos una lista completa de todos los sospechosos, pero es un consuelo saber que Dios lo sabe. ¿No ha leído sobre esto en los periódicos? Dice la persona que escribe, y espero que lo haya leído. Me doy cuenta de que algunos de ustedes no estarán de acuerdo, pero sería difícil obtener una condena en los tribunales debido a la manera inteligente en que se llevó a cabo el robo. Probablemente usted también está interesado en la cantidad que se tomó, que se hurtó. La cantidad es indeterminada, pero al menos supera muchos miles de dólares. Por cierto, el robo ocurrió a la vista de la iglesia durante los servicios del domingo. Ocurrió, y aquí ya yo caí en cuenta, ocurrió cuando se pasaron los platos de ofrenda durante el tiempo de la adoración. También sucedió que las personas que no asistieron simplemente no entregaron su diezmo al Señor. Y ahí yo entendí a qué se estaba refiriendo este artículo. Hermanos, muchos de nosotros creemos que no tenemos problemas con el octavo mandamiento que dice no robarás, en Éxodo capítulo 20, versículo 15. Pero para nuestra sorpresa, hermanos, el robo, que significa tomar lo que le pertenece a otro, es una práctica constante. Ninguno de nosotros hemos robado un banco, ninguno de nosotros hemos tomado una pistola o un cuchillo y hemos asaltado a alguien, nadie lo ha hecho. Pero es interesante que el mandamiento no robarás significa y está descrito como maneras múltiples de llevar a cabo un robo. Existe más de 138 sinónimos sobre el robo, sobre cómo podemos robar. Y la realidad es que, como el Señor le dice al pueblo de Israel, todos me habéis robado, todos le hemos robado al Señor. Quizás no con nuestro diezmo, quizás con nuestro tiempo que le teníamos que dedicar al Señor cuando teníamos que reunirnos con Él en nuestro devocional.
quizás en nuestro diezmo, quizás en esa ofrenda, esa promesa de misiones que tú y yo hicimos y nos comprometimos a dar. Hay muchas maneras, muchas formas, y eso es lo que la palabra de Dios resalta. Hoy continuamos nuestra serie, La Fuerza del Amor, una serie que nos ayuda a reflexionar en nuestro amor hacia Dios. ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios? Porque ese amor, esa fuerza nos va a ayudar a poder superar muchos obstáculos que se presenten en nuestra vida. La manera de amarlo más y mejor es la clave. Y eso lo vimos el primer domingo, dando lo mejor de nosotros a Él sin importar nuestro estado de ánimo, sin importar nuestras emociones. Yo tengo un compromiso con Él, yo tengo que hacerlo y lo voy a hacer. No importa cómo me sienta, no importa cómo estén mis emociones, no importa que esté aún cansado. Quizá muchos de nosotros estamos aquí un poquito cansados después de 2 días intensos de retiro matrimonial. Pero estamos aquí, ¿por qué? Porque hemos hecho un compromiso con Dios. Estamos aquí porque el Señor se merece todo el honor y toda la gloria de su pueblo. Estamos aquí porque tú y yo hicimos un compromiso con nuestros hermanos de reunirnos para darle todo el honor y toda la gloria a Él. Amén. Pero a pesar de eso, estamos aquí y estamos compartiendo la palabra y estamos alabando y estamos adorando a nuestro Señor. ¿Cuál es la idea, hermanos, de este pasaje? La idea central es: creo que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Dios. Amén. Todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Dios. No hay nada que yo pueda decir que es mío. No hay nada que usted pueda decir que es suyo. Padres, aún sus hijos no son suyos, se los dio Dios. Y nos lo ha dado con un propósito, con una tarea, y tenemos que hacer nuestro mejor y más grande esfuerzo. La Biblia llama a cada uno de nosotros mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Un administrador. Alguien que se le ha dado, alguien que se le ha encomendado algo para que le dé buen uso. El Salmo 24, capítulo 24, versículo 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Siempre repetimos exactamente lo mismo. Aún la fuerza que usted tiene para trabajar, para hacer el negocio que hace, para ir a su trabajo, todo se lo ha dado Dios. ¿Alguien puede decir un amén? Nada es mío, nada es suyo. Y eso me libera muchísimo, hermano, porque todo lo que se ha poseído realmente, si yo vengo con una actitud de rendición y le digo: Señor, todo esto es tuyo, yo voy a poder vivir tranquilo y voy a poder dormir tranquilo, porque todo es de ¿quién? Todo es de Dios. Recuerde esto, porque vamos a hablar de ofrendas y de diezmos. Aún esa ofrenda y ese diezmo no es suyo. ¿De quién es? De Dios. Realmente todo es de nuestro Señor. Y como dijimos al principio, existen muchas maneras de cometer este pecado, de ser malos administradores y de usar aquello que se supone se lo entregamos al Señor. Ahora, cuando leemos este pasaje, el Señor indudablemente está poniendo el dedo en la llaga en el pueblo, porque ellos habían robado a Dios. Luego vamos a ver esa parte. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Nosotros podemos robarle a Dios? ¿El hombre puede robarle a Dios? Alguien dijo algo bien interesante. Puede, pero no debe. Y Dios le dijo al pueblo a través del profeta Malaquías: ustedes me han robado. El problema no es que no han dado lo que tenían que dar. Esa es la superficie, esto está en la superficie. El problema está en su corazón. El problema está en que su corazón está apartado de mí. No les motiva, no les nace, no quieren acercarse a mí, no quieren darme lo mejor. Pero es interesante que esta porción bíblica empieza diciendo en el verso 6: porque yo, Jehová, ¿qué dice? No cambio. Yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos, si hay algo que tenemos que tener seguridad, a pesar de los cambios que experimentemos y aún nosotros mismos, Dios no va a cambiar. Primera Tesalonicenses dice que Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Eso no significa que el Señor se va a cruzar de brazos y va a dejar que nosotros, sus hijos, porque este es un mensaje para sus hijos,
hagamos lo que querramos. El Señor indudablemente va a hacer lo que tiene que hacer, pero eso no significa que Él va a negarse a sí mismo. Él nos ama con amor eterno y su amor no ha cambiado por nosotros. ¿Cuántos dicen amén sobre eso? Él no cambia y es la base de todo pacto y de todo compromiso que podamos hacer. El domingo pasado vimos el tema de que honremos nuestros compromisos, que honremos todo aquello que nos comprometemos a hacer y que si decimos que vamos a hacer algo, lo vamos a culminar y lo vamos a llevar a cabo. Pero el Señor en esta porción, a través de su profeta, por lo menos le dice 3 cosas al pueblo de Dios, que yo bien creo que puede ser también una palabra para nosotros. Y luego le da salida a su problema. Vamos a ver lo primero que le dice Dios al pueblo. Usted tiene las notas para escribirlos en los espacios en blanco. Y eso hace que usted le ayude a poder recordar el mensaje y poder compartirlo a otras personas. También, como siempre decimos, por favor, comparta este video que está siendo expuesto a través del Facebook Live para que otras personas puedan recibir la preciosa palabra del Señor y su mensaje. ¿Cuál es lo primero que vemos? Y el primer reclamo que el Señor, la primera queja que el Señor le hace al pueblo de Israel, se encuentra en el versículo 7 y es la siguiente. El reclamo es que ellos le robaron el lugar a Dios. Le robaron el lugar a Dios. Por ahí empieza todo. Le robaron el lugar a Dios. Mira lo que dice el pasaje. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? El Señor dice, desde el principio me robaron el lugar que me pertenecía. Desde el inicio, cuando yo hice pacto con ustedes, empezaron a dejarme por otros dioses. Y esto sucedió, hermanos, literalmente, porque la palabra de Dios nos cuenta y nos describe que el pueblo de Israel, al impacientarse, esperar a que trajeran las tablas de la ley, empezaron a adorar a un ídolo que ellos mismos fabricaron, un becerro de oro representando a otras deidades. Le robaron el lugar al Señor. Y esto pasa también con nosotros, hermanos, porque muchas veces dejamos que otros ídolos ocupen el lugar en nuestro corazón. Ya no le amamos como antes. Él ya no está en el primer lugar de nuestras vidas. ¿Cómo puedo yo saber o cómo puedes tú saber en qué lugar de tu vida está Dios? Muy simple, hermanos, muy sencillo. Mire su agenda, mire su chequera. Mire su calendario, mire sus finanzas. Es la mejor manera de saber en qué lugar usted ha puesto a Dios. En qué lugar está Dios en su vida. Hay muy buenos libros que hablan acerca de los ídolos que podemos levantar en nuestros corazones. Y aún siendo cristianos, podemos dejar a un lado a Dios. Y podemos levantar un ídolo falso cuando no hacemos lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y nuestra lealtad a Él empieza a ser minada por otros ídolos. Un ídolo no necesariamente tiene que ser un becerro de oro como lo hizo Israel. Un ídolo puede ser la familia. Puedes siempre estar poniendo tu familia antes que a Dios y su reino. Un ídolo puede ser el dinero. Hermanos, el ídolo número 1 de esta nación, ¿cuál es? El dinero, la acumulación del dinero. En tu tiempo del día, ¿con quién te encuentras primero? ¿Con quién levantas tus ojos y con quién empezamos nuestro día? Muchas veces no necesariamente con Dios. En tu servicio, ¿cuál es el mejor esfuerzo que entregas de tu vida? ¿En dónde estás dejando tu mejor esfuerzo, tu mejor capacidad, tus mejores dones y talentos? ¿En el reino de Dios? ¿En el reino del Señor? Esa es una manera, hermanos, de empezar a quitar el lugar que solamente le pertenece al Señor. Y esto estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Como su corazón estaba lejos de Dios, al alejarnos de Dios, al alejarnos de nuestra adoración a Dios, vamos a terminar adorando algo más, porque Dios nos hizo con eso en nuestras vidas. Dios nos hizo con ese sentido de adoración. Si no adoramos a Dios, vamos a terminar adorando a cualquier cosa, o incluso a una persona, o incluso a nosotros mismos. Vamos a terminar adorándonos.
El pueblo de Israel empezó ¿qué? A adorar su dinero. Empezó a cerrar las manos y no entregárselo a Dios. Pensaron que era suyo. Y déjeme decirle algo, cuando uno cierra sus manos a Dios, las cierra también para las bendiciones de Dios. Cuando uno cierra sus manos para dar, las cierra también ¿para qué? Para recibir. Así que no lo olvide, ténganlo presente, porque el ser ávaros, el cerrar y el no dar implica perdernos bendiciones que están listas para nosotros. ¿Qué dice la palabra de nuestro Señor? Dice Proverbios capítulo 21, versículo 6. Amontonar tesoros a base de mentiras es una ilusión que te conduce a la muerte. Muy claro. El robo está unido a la avaricia y este es un pecado que se compara en la Biblia con la idolatría. ¿Qué tiene que ver, hermanos, el robo y la avaricia con la idolatría? Muy simple. Porque si hay robo, si hay avaricia, hay una adoración a Dios, hay una idolatría, no a Dios, perdón, sino al dinero, a las cosas de este mundo, especialmente al dinero. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice, porque raíz de todos los males, ¿qué? Es el amor al dinero. Léalo bien, no dice que la raíz de los males es el dinero. ¿Cuál es la raíz de los males? El amor al dinero. Israel había sido prosperado por Dios, les encantó las bendiciones, les encantó la prosperidad y cerraron los puños y no querían dar lo que por ley tenían que darle al Señor. Dice el versículo de 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores, muchos dolores. Al final le voy a contar una historia de una pareja que tenía un testamento y querían dejar lo que tenían, las propiedades que tenían, y terminó esto trágicamente. Así que lo primero que hizo Israel es que le robaron el lugar que le pertenece a Dios. Hermanos, el lugar que le pertenece a Dios es siempre el primer lugar. Es siempre el primer lugar. No nos va a ir bien cuando ponemos otras prioridades antes que Dios. Cuando dejamos el reino de Dios y su justicia a un lado, no sabemos que no nos va a ir bien. Puede irnos bien temporalmente, pero tarde o temprano no va a pasar. No vamos a recibir esas bendiciones que Dios quiere darnos. En segundo lugar, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Le robaron el dinero a Dios. Le robaron el dinero a Dios. Mire la queja del Señor. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Es la pregunta que yo le hice. ¿Le puede robar el hombre a Dios? Dice, pues vosotros me habéis robado. Dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Hermanos, esta es la constante del libro de Malaquías. A diferencia de los otros profetas, hay un diálogo que se establece. Dios pregunta, el pueblo responde, y luego Dios aclara lo que tiene que aclarar. En el versículo 7, por ejemplo, Dios le dice, volvaos a mí, regresen, arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Y ellos le dicen, ¿en qué nos hemos de volvernos? ¿En qué nos vamos a volver? Yo me ponía a pensar cuando leí este pasaje, ¿verdad? Si esa pregunta nos la haría el Señor, vuelvan a mí, pero Dios, volvamos a ti. Pero si yo vengo a la primera iglesia bautista, yo me siento en esa banca que me siento siempre. Yo traigo a mis hijos, yo cargo una Biblia, yo doy lo que puedo en el plato. ¿Por qué me dices, vuelva, que debemos de volver a ti? Yo trato de ir a la iglesia, yo trato de no faltar. ¿Por qué me dices, vuelvan a mí? El Señor apunta no a lo superficial, sino al corazón. El Señor conoce nuestras vidas, sabe las motivaciones por las cuales hacemos las cosas que hacemos. A Él no lo vamos a impresionar, no lo vamos a sorprender. Al único que se está engañando es a uno mismo, porque Dios conoce la intención de nuestro corazón y sabe por qué hacemos lo que hacemos y para qué hacemos lo que hacemos. Entonces, siguiendo en esa misma característica, el Señor le dice al pueblo de Israel, me han robado. Y el pueblo le dice, ¿pero en qué te hemos robado? Y el Señor les aclara, en vuestros diezmos,
y en vuestras ofrendas. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Hermanos, la palabra diezmo proviene de una palabra hebrea que significa décima parte. El diezmo significa una décima parte de todo lo que Él nos da. Ahora, al pueblo de Israel se le volvía un poco más complicado porque en la ley del Antiguo Testamento en realidad había 3 diezmos. Así que, hermano, póngase contento. Habían 3 diezmos. El primero, del que se refiere aquí Malaquías, se está refiriendo al diezmo que era para los sacerdotes, pero no era el único diezmo. También había un diezmo que ayudaba a celebrar la fiesta sagrada anual. Y un tercer diezmo se daba para ayudar a los pobres. En total a Israel le tocaba aproximadamente diezmar el 23% de los ingresos de un hogar. Así que diga amén, que estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Amén. Hermanos, déjenme decirles algo. Indudablemente estamos en el Nuevo Testamento, en la nueva dispensación, ¿verdad? En el tiempo de la gracia. ¿Eso significa que entonces no vamos a dar al Señor? No, al contrario. La Biblia y el Nuevo Testamento habla afirmativamente acerca del diezmo. Y en la gracia se supone que el diezmo siempre debe ser el piso, no el techo de dar a la obra de Dios. Muy simple, hermanos. La palabra de Dios nos habla de que Jesucristo claramente habló en el Nuevo Testamento, cuando leemos el Nuevo Testamento, que debemos ir más allá de lo que la ley se decía. Vaya conmigo a Mateo, por favor. Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, dice claramente el Señor lo siguiente. Vaya conmigo a Mateo. Mateo. Y vamos a leer el capítulo 5, versículo 21. Le voy a dar un ejemplo solamente para que me entienda el punto a donde yo quiero ir. Que en la gracia se espera que superemos lo que decía la ley. Dice el versículo 21 de Mateo 5. Dice, y oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Qué se decía? No matarás, no matarás. Y cualquiera que matare será ¿qué? Culpable de juicio. Y de ahí viene lo que también se lee cuando se dice ojo por ojo, diente por diente. Porque esa ley significaba que se tenía que aplicar una justicia correcta, equitativa. Si alguien mataba, tenía que recibir la muerte como castigo. O sea, era justo y necesario. Ese era el propósito. Pero aquí dice el Señor en cuanto a la muerte, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, aquí viene el tiempo de la gracia. Es donde estamos nosotros viviendo. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga que necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga que fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús supera la barrera de la ley y nos lleva a más. Otro ejemplo, en el versículo 27 del mismo capítulo 5 de Mateo, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y muchos israelitas decían, pero si yo no cometo adulterio, estoy bien. Pero dejaban su mente pasear y pecaban con la mente. Pero ante la ley no había problema, no habían cometido el acto del adulterio. ¿Qué dijo Jesús? Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se da cuenta? Jesús nos lleva más allá de la ley. Jesús quiere que nosotros pasemos la barrera de la ley. ¿Por qué razón? Mire, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Estaba bendecido por el pacto que Dios había hecho con su pueblo, ¿verdad? Y le dio muchas bendiciones. Hermano, en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, este nuevo pacto supera al antiguo pacto. Primero porque ese pacto que se ha hecho con la sangre preciosa de Jesucristo. Y en segundo lugar, el Señor nos ha dado el don más preciado, que es el Espíritu Santo de Dios. En nuestras vidas somos mucho más afortunados y somos mucho más bendecidos, y se nos ha dado mucho más que se le dio a Israel. Por tanto, debemos ser consecuentes con todo lo que el Señor nos ha bendecido a través de sus bendiciones.
El diezmo no se trata de decir siento llevar el diezmo. Se trata de presentarlo, se trata de darlo y de honrar a Dios a través del diezmo. Hermanos, muchas personas luchan con el diezmo pensando que es suyo. La verdad, Dios nos da el 100% de todo lo que tenemos y aquí está en mi mano. Y Dios dice, hónrame con el diezmo, que es la 10ª parte, ahí apúntelo, significa una 10ª parte de lo que recibo. Yo quito el 10% y está aquí y se lo doy a Dios. Si son $100 que gano, ¿le doy cuánto? $10. La pregunta es, ¿de quién es lo que está en mis manos? ¿Esto de quién es? De Dios. ¿Y esto de quién es? También es de Dios. Pero este es el deal, este es lo que hace Dios. Dios dice, dame el 10% y yo voy a hacer que con ese 90% te alcance para todas tus necesidades, suplas todas tus necesidades. Y yo haré cosas que incluso, como lo vamos a ver después, será impresionante para aquellas personas que vean cómo Dios te voy a bendecir. Eso no significa que si yo le doy el 10%, el 90%, voy a hacer lo que yo quiero. Tampoco. Tengo que ser un buen ¿qué? Administrador de lo que Dios me está dando. Porque al final de cuentas, yo voy a tener que rendir cuentas a Dios por lo que Él me dio. ¿Está claro, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Ese es el plan financiero de Dios que no falla. El diezmar demuestra que Dios tiene el primer lugar en mi vida. Y puedo dar más del diezmo porque sé que el Señor me invita a ser generoso como Él ha sido generoso. Deuteronomio capítulo 14, versículo 23 dice de esta manera: lleva ese diezmo al lugar de adoración designado. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Y Deuteronomio capítulo 14, en esta otra versión dice: el propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. Y Jesucristo enfocó el problema del corazón cuando dijo en Mateo capítulo 6 versículo 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos hacerlo. Acá Jesús personaliza el dinero como un posible Dios rival de Jehová. Y es triste que podemos convertir lo que Dios nos da en un ídolo. Otra curiosidad, el pueblo de Israel no es que tenía demasiado, no era un pueblo que tenía excesivamente, pero a pesar de eso se volvió avaro. O sea, no depende de la cantidad de dinero que tengamos. Podemos tener mucho, podemos tener poco, pero igual de las dos formas podemos convertir el dinero en un Dios en nuestras vidas. No es cuestión de orar y preguntar qué hacer con el diezmo. No, es una cuestión de fe, de entregarle al Señor lo que le pertenece a Él y no cuestionarlo. Dice Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Este es un principio muy básico. Dice, hónralo con lo primero. Lo primero es ¿para quién? Para Dios. Siempre lo repito. ¿Cuántos de nosotros queremos la bendición sobre nuestras finanzas? Todos nosotros decimos amén. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a poner a Dios en el primer lugar en nuestras finanzas? Amén. Igual con tu tiempo, igual con tus finanzas, igual con todo lo que Dios te da. No se da a nosotros para que lo administremos. No es que yo digo, bueno, tengo el diezmo, pero hoy se me antoja darlo a la ofrenda misionera. Hoy tengo un antojo, yo siento mandarlo a mi país. Yo hoy tengo un antojo y voy a hacer con él lo que yo quiero. Dios dice, entrégalo, dalo. No eres tú, es el Señor a quien nosotros se lo damos. ¿Por qué? Muy simple. Porque si yo quiero administrar ese diezmo, quiero usar ese diezmo, quiero hacer lo que yo quiero con ese diezmo, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Yo soy dueño de ese diezmo, yo voy a hacer lo que yo quiera. No. Tú eres dueño, Señor, de lo que tú me das. Eres dueño de lo que tú me has dado y te voy a dar ese diezmo a ti. Y dice la palabra del Señor en Malaquías,
Asimismo se lo dije al pueblo de Israel. Dice que traigan, dice, todos los diezmos al alfolí. El alfolí era un cuarto donde se traían los diezmos al Señor. Dice, traiga los diezmos al alfolí, dice, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Él habla de diezmos y habla de ofrendas. El diezmo es el 10%, y ya hemos visto que es el piso de lo que se espera que nosotros demos, no el techo. Así que le retémonos a dar más del 10%. Menos del 10% no es un diezmo. Y qué interesante cuando se escribe aquí, dice, traigan todos los diezmos. ¿No será que el Señor estaba viendo hacia el futuro? Quizás porque veía que algunos cristianos recibieran una enseñanza distorsionada cuando le diga, bueno, trae lo que puedes, trae el 2%, trae el 3%, trae lo que puedas. Y eso es un diezmo, eso no es diezmo. Él dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice claramente el Señor. Y hermanos, ese diezmo hace posible que haya alimento en la casa del Señor. Y luego dice que ellos recibirán, dice en el versículo 9, maldición. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, dice el Señor. Esto hicieron ellos porque cayeron en el pecado de la idolatría del dinero. Y incluso con su mismo proveedor que era Dios, fueron avaros y fueron mezquinos. Fueron mezquinos. En la obra de El Testamento de James Berry, se cuenta que una pareja de recién casados visitó un abogado para hacer un testamento. El novio había recibido una herencia y conjuntamente con su compañera hacen un testamento frente a un abogado y le dicen, ¿sabe qué? Quiero dejarle todo a mi esposa. Y la esposa dice, gracias, pero ¿por qué no incluimos a ese asilo de ancianos, ¿verdad?, donde cuidaron de tu madre en el testamento? Perfecto. Y luego le dice, ¿y por qué no incluimos también a tus primos, a esos que te han acompañado en la vida? Perfecto. Y los incluyeron a todos en el testamento. Antes que se iban, el abogado les dijo, ustedes son personas poco comunes, ya no se ven como ustedes por lo que ustedes están dando. Por favor, no cambien. Bueno, 20 años después, vienen otra vez esta pareja a cambiar su testamento. Y le dicen, por favor, saque el asilo de ancianos, saque a los primos, no queremos que estén dentro del testamento. Solo ella y yo. Ya pasaron 20 años de casados. Antes mi esposa, mi vida, mi tesoro, y ahora ella. Hermanos, para terminar la historia, pasan 10 años más y ya no vienen dos, sino viene solo uno. Solo viene el esposo. Y le dice, mi esposa ha muerto. Mis hijos, los hijos que tuvieron se perdieron. Hágame un favor, quiero hacer un nuevo testamento. Y en ese testamento usted no le va a dejar nada a mi familia. Quiero dejarle todo el dinero a 6 hombres con los cuales batallé, luché para pelear el dinero que ahora yo tengo. Quiero que deje a esos 6 hombres en ese testamento. Se los voy a entregar todo a ellos. Déjeselo a ellos para que sobre ellos recaiga la maldición. Hermano, recuerde, la obediencia parcial no es obediencia. Dios honra nuestra obediencia. Nadie se beneficia de un diezmo que retiene. Nadie se beneficia con un diezmo que yo o usted podamos retener. ¿Por qué? Porque indudablemente al cerrar nuestras manos habrán consecuencias, no solamente de índole material, sino también de índole espiritual, Le robaron el lugar a Dios, le robaron el dinero a Dios. ¿Cómo? Por el diezmo que no dieron. Hemos visto lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 9. La clave es honrar a Dios en todas las áreas de mi vida, ya sea en las finanzas, ya sea en el tiempo que nosotros tenemos. La ofrenda es otra cosa, la ofrenda está por encima de nuestro diezmo. No tocamos el diezmo, es dar cualquier cantidad, ¿verdad?, al Señor, aparte de mi diezmo. Pero además hicieron otra cosa el pueblo de Israel, y lo encontramos en el versículo 10.
¿Saben qué hicieron? Se robaron a sí mismos. Se robaron a sí mismos. Lea con detenimiento el versículo 10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento. Ahora en esto de lo que estamos hablando dice Jehová de los ejércitos, dice Jehová de los ejércitos, y al final dice del 12, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, no lo dice Luis Reyardo, ni Carlos, ni Pérez, ni José, lo dice Dios. Dice, yo lo digo, y derramaré sobre vosotros ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, el diezmo no solamente fue un requerimiento de la ley. Antes de la ley, desde el principio, en Génesis, se vio este principio del diezmo dado al Señor, porque algunos apelan y dicen, no, es que solo está en la ley, pero no en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, es un pasaje, hoy lo leí, me pareció sumamente interesante lo que habla sobre el diezmo. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 5, por favor, encuéntrelo en su Biblia. Hebreos 7, 5, dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciban el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, mucho antes, en Génesis, está hablando antes de que se pusiera la ley mosaica, dice el verso 7, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Jesús habló positivamente en el Nuevo Testamento de él. La Biblia habla sobre las primicias, o sea, darle lo primero a Dios. Y por último, Dios dice, pruébame en esto. Es la única parte en la Biblia que Dios dice, prueba mi existencia. ¿Sabe que no hay otra parte en la Biblia donde Dios permite que probemos su existencia? Solamente aquí. ¿Cómo? A través de los diezmos y las ofrendas. A través de los diezmos y las ofrendas. Ahora, yo le quiero decir algo, es sorprendente para mí. Es sorpresa quizás para ti que hayan personas que confíen su futuro a Dios. Escuche, es impresionante cómo podemos confiarle nuestro futuro a Dios. Que estamos seguros que pase lo que pase, suceda lo que suceda, sabemos que el Señor nos espera con los brazos abiertos y el cielo. Pero es impresionante que si hablamos de confiar, no confiamos en Dios en nuestras finanzas. Ahí sí no confiamos. Como que si solamente nuestra confianza tenga que ver con el cielo, pero no con nuestras riquezas. Déjeme decirle algo, jamás usted va a compararse con Dios en dar. Dios siempre nos va a superar. Y eso es lo que dice aquí. Hagamos este juego, dice, en donde te aseguro que siempre vas a perder. ¿Por qué? Porque yo siempre te daré más de lo que tú das. Siempre te daré más de lo que tú puedas dar. Dice el pasaje en el versículo 10 que leímos, traigan los diezmos y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde. Hermano, Dios quería bendecir al pueblo de Israel, pero al ver su corazón lejos de Dios, al ver su mezquindad contra aquel que le da todo, se estaban privando de recibir los beneficios de Dios. Dios nos pide que demos para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque Dios honra al hijo obediente. Dios honra a quien a él le honra, dice la palabra del Señor. Se robaban a sí mismos porque había sequía, había falta de bendición en sus vidas, no solamente material, sino también espiritual. Y yo creo que nadie de nosotros queremos robarnos a nosotros mismos, a cerrar nuestros puños al Señor para no recibir sus bendiciones. Por último, Dios le da la solución a su problema,
Porque Dios es el mismo y no ha cambiado, y Dios es un Dios de misericordia y quiere ayudarnos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Dios le ofrece una salida. En el mismo pasaje lo dice. Dice en el versículo del 10 al 12, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y ¿qué? Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La solución que Dios le da al pueblo es simple y llanamente: pruébeme en esto. Test, pruébame. Pásame un examen, pásamelo, te doy el permiso y vas a ver lo que va a pasar con tu vida. Y vas a ver que esos desiertos espirituales, emocionales o aún financieros van a cambiar por mi poder y por mi palabra. Y si Dios lo dice, hermanos, yo prefiero creerle a Dios. Yo prefiero creerle a Dios. Pero no solamente eso, sino que además consideremos, hermanos, sus promesas. El versículo 11, reprenderé también por vosotros, ¿qué? Al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Él iba a protegerlos de los ataques del enemigo. Él iba a proteger de aquellos animales que devastaban sus cosechas. Él dice: yo personalmente los cubriré y los protegeré. Yo quiero esa protección sobre mi familia, sobre mis finanzas, sobre mis hijas. Y yo no voy a jugar con Dios. Yo voy a seguir haciendo lo que he hecho por muchos años con mi esposa. Yo le voy a creer a Dios. Y déjame decirte algo, ha pasado muchos años y Dios no me ha defraudado. Dios no me ha defraudado. No he visto que haya padecido pan. No he visto en mi propia vida y en mi familia que hayamos padecido por una necesidad que no ha sido satisfecha. Dios siempre ha cumplido con su palabra. Porque Dios es un Dios de pactos y Dios no es hombre para mentir. Lo que Él te dice, créelo, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y lo más impresionante de todo también viene en el verso 12. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable. ¿Quién dice esto? Jehová de los ejércitos. O sea, el Señor promete, dice: pruébame si existo y lo voy a demostrar bendiciéndote. Y lo voy a hacer protegiéndote y proveyéndote. Pero además de eso, un plus, vas a dar buen testimonio a tus familiares, amigos, vecinos y a tu comunidad, porque van a ver que yo te bendigo. Y van a querer lo que tú tienes. Y cuando vengan a preguntarte: oye, ¿cómo puedes estar tan bien, tan tranquilo, tan estable? Tú le puedes decir: Dios me bendice. Y Él quiere bendecir tu vida. La mayor muestra de generosidad no va a venir de mi parte ni de la tuya. La mayor muestra de generosidad ya se manifestó hace muchos años, hace 2000 años. ¿Sabes dónde? En la cruz del Calvario. Porque Dios dio a su único Hijo de una manera tan generosa para morir por nuestros pecados. Y la Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a la sepultura. Quedó sepultado, pero al tercer día Él resucitó. Y como Él ha resucitado, dice la Biblia, nosotros también resucitaremos en el día postrero. Hermano, ese Dios a quien tú le has confiado tu futuro, tus hijos y tu familia, tranquilamente puedes confiarle tus finanzas, sabiendo que nunca te va a faltar, porque Dios honrará su promesa y su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, porque tú eres un Dios sabio y eres un Dios bueno. Y eres un Dios generoso que nos das más de lo que nosotros merecemos. Señor, te queremos pedir perdón porque muchas veces robamos el lugar que a ti te pertenece, levantando ídolos en nuestros corazones. Claro, nosotros como el pueblo de Israel decimos: no, ¿cómo nos vamos a volver? Estamos contigo, Dios. Pero Él nos dice: examina tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Está tu tesoro. ¿Dónde están tus prioridades? ¿En qué estás pensando mañana, tarde y noche? ¿Qué me estás dando? ¿Estás dando lo que te sobra de tiempo para mi iglesia, para mi reino? ¿Estás dando lo que te sobra de tu fuerza y de tu energía después de haberte dedicado a ti?
Está dando lo que te sobra de tu dinero después de haberlo usado como has querido en tus vacaciones, en tu casa, en tu carro. ¿Dónde estoy?, nos pregunta Dios. Señor, como iglesia toda te pedimos que nos perdones por haberte robado el dinero a ti, Señor. Como iglesia toda, Señor, nos lamentamos de habernos robado a nosotros mismos por tantas bendiciones que estaban listas y están listas para recibirlas, pero para mantener nuestras manos cerradas, las estamos perdiendo. Señor, gracias por darnos la salida. Gracias por darnos la autorización de probarte ahora en esto, dice tu palabra. Y verás cómo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Señor, somos muchos los que podemos dar testimonio que hemos honrado este principio de las primicias y hemos dado nuestro diezmo antes incluso que el gobierno nos quite los taxes. Y hoy podemos decir, Dios ha honrado nuestra obediencia. Nos ha provisto y nos ha provisto aún para poder bendecir a los que lo necesitaban. Señor, ayúdanos. Ayuda a todo aquel, Señor, que está cumpliendo contigo en seguir fiel y firme con la promesa que hizo y con el compromiso de diezmar. Y yo oro por aquellos que están luchando con el diezmo, porque esa lucha revela una sola cosa. Esa lucha revela una falta de fe y de confianza en su Dios. Pero quiero lo mejor para mis hermanos, quiero lo mejor para la iglesia, quiero lo mejor para cada familia que está aquí. Yo quiero ver la bendición de Dios sobre cada familia, cada matrimonio, cada hijo, cada hija, cada hogar, Señor. Y es mi oración de cada día, que aquellos que no están cumpliendo contigo empiecen a hacerlo y que te prueben como nosotros lo hicimos y verán que tú no fallas. Es un paso de fe y es un paso de obediencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.